Muy bien, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas. Esta hora estaremos meditando en el capítulo 26. Capítulo 26. El pasaje que leímos del libro de la carta de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Le menciona que él ya está pues al final de su carrera y que prácticamente ya está en la meta, ¿verdad? Dice, por lo demás, me está guardada ya la corona, ¿verdad? Y qué bendición cuando el que ha participado, ¿verdad?, en algún evento, pues ya sabe que ha ganado. Tiene esa convicción, tiene esa seguridad, ya nadie le puede quitar su, pues, recompensa, su corona. Y bueno, Pablo está feliz de esa manera. Pero, qué triste cuando no hay esa convicción. Así que en esta mañana o mediodía vamos a estar meditando en el capítulo 26 de Segundo de Crónicas. Y estaremos nosotros, pues, viendo, ¿verdad?, cómo Dios, en su gracia, a usted y a mí nos ha llamado para iniciar una vida. Y una vida que, pues, por causa de todo lo que nos ha dado, ¿verdad?, de la palabra, de su presencia, pues debería tener, decimos, experiencias hermosas. Y cuando vienen las dificultades y cuando lleguen esas pruebas y tribulaciones, Dios también nos dará suficiente gracia para poder enfrentarlas y, ¿verdad?, superarlas. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. En este capítulo vamos a empezar leyendo, decimos, 3 versículos. Y piense, ¿verdad?, ya en el asunto, en el tema que esos versículos nos van a sugerir. Y es muy importante, si usted va a tener una vida como la que Pablo nos enseñó, que llega a la meta y pues llegó ahí, ¿verdad?, es el primero, entonces, lógico, tiene una recompensa asegurada. Y eso es lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Disfruta de la carrera, disfruta de la vida, disfruta de la presencia del Señor, disfruta de la palabra. ¿Por qué? Ya la recompensa está asegurada. El que lleva, decimos, el premio, el triunfo, es el Señor Jesucristo. Y la Escritura nos dice que Él ya corrió esta carrera y te anima y te ayuda para que tú puedas hacerlo. Y el ejemplo que vamos a ver en este día aquí es de un hombre que por un buen espacio de su vida corrió bien, disfrutó bien, pero al final se distrajo, algo le llamó la atención y no pudo, ¿verdad?, llegar de una manera, pues decimos, satisfactoria al final de la carrera. Y para eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un libro que nos aconseja, nos advierte, pero nos amonesta también, ¿verdad? Y es para que usted y yo podamos estar conscientes de cómo podemos disfrutar de manera correcta esta manera de vida que Dios nos da. Muy bien, leamos nuestros 3 versículos para, ¿verdad?, tener, decimos, un contexto del asunto que va a tratar este capítulo. El versículo que vamos a leer empieza con el versículo 5. Lea el versículo 5, por favor, que dice: y persistió en buscar a Dios. En los días de Zacarías, encendido de bendiciones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. ¿Verdad? Bien. Vamos al versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Dios le dio contra los filisteos
y contra los árabes que habitaban en Gubal, y contra los amonitas. Leamos también el versículo 15. Versículo 15 que dice: e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Muy bien, si me preguntan qué tema es el que, ¿verdad?, el capítulo nos habla en esta primera parte, pues tenemos estos versículos que nos dan esta clase de información. Ayudado, ¿cómo dice? Ayudado maravillosamente. ¿Cómo le gustaría que lo ayudaran? No, así no, hermanos, vaya, con esa clase de ánimo, pues como que no va a llegar mucha ayuda, ¿verdad? ¿Cómo le gustaría que le ayudaran? Maravillosamente. Maravillosamente. Esa es la única manera en que usted va a poder disfrutar de la vida de manera correcta y tendrá la convicción y seguridad de Pablo de que ha llegado, ¿verdad?, al final de la carrera y que ha triunfado en la batalla y que también, ¿verdad?, en las pruebas y dificultades su fe no faltó. Y dice uno, bueno, esos tres elementos son necesarios para que usted termine pues con esa convicción, con esa seguridad de tener una recompensa pues bien importante. Y ciertamente eso le da gloria a Dios, y eso es muy bueno que usted y yo lo tengamos. Bueno, pues el varón que aquí tenemos como ejemplo, ¿verdad?, se llama Uzías. ¿Han oído de Uzías? Bueno, si no han oído, les voy a platicar poquito. Ya ustedes tienen que investigar, ¿verdad? Es bueno. ¿Se acuerdan ustedes de Isaías en el capítulo 6? ¿Qué pasó en el capítulo 6 de Isaías? Dice el versículo 1, ¿cuándo? En el año en que murió el rey Uzías, ¿verdad? Uzías. Bueno, pues quiero pues recordarles, ¿verdad?, de Uzías. Uzías fue un rey, ¿verdad?, que tuvo el privilegio, el respaldo, el consejo sabio de un varón tan conocido por usted y por mí, ¿verdad? Estamos por varios meses pues comentando, atravesando por el libro de Isaías. Qué importante es este libro para nosotros los creyentes, para la iglesia. Y alguien dijo que si no tuviéramos ninguna otra escritura y solamente tuviéramos, ¿verdad?, el libro de Isaías, tendríamos todo. Es interesante porque, ¿verdad?, se divide en dos partes el libro de Isaías. En la primera parte, ¿verdad?, del capítulo 1 al capítulo 39. Y si usted lee su Biblia, ¿cuántos libros hay en la primera parte de la Biblia? Hay 39. ¿Ok? Entonces tenemos a Isaías, ¿verdad?, que divide normalmente su libro en esas dos secciones. Sección, decimos, de, ¿verdad?, juicios y pruebas y batallas y dificultades y cosas bonitas, promesas hermosas, experiencias buenas también, ¿verdad?, en los primeros 39 capítulos. Pero luego tenemos, ¿verdad?, comenzando en el capítulo 40 hasta el capítulo 66, ¿verdad?, la segunda parte. Y esta es la parte donde hemos estado nosotros disfrutando. Ya nos falta poquito para terminar el libro, pero esta parte
habla de cosas preciosas, de promesas cumplidas, de profecías que Dios está haciendo en cuanto a la seguridad, ¿verdad?, de los creyentes de su pueblo. Y como hoy, ¿verdad?, el versículo de memoria que tuvimos describe, ¿verdad?, que pues esta clase de familia, de pueblo, de gente, es una gente santa, es una gente justa, piadosa, y son redimidos de Dios. Y bueno, pues nos habla de toda esa realidad. Así que regresando nosotros con nuestro capítulo, vamos a estar viendo la vida del hombre llamado Usías, ¿verdad? Su padre Amasías fue malo y no vivió mucho y sufrió, ¿verdad? Decimos derrotas que lo humillaron. Los últimos 15 años de ese hombre llamado Amasías, los vivió, ¿verdad?, bajo otra clase de autoridad, sin trono, sin corona, y ese sí se parecía a ¿verdad?, filósofo, cantante, José Alfredo Jiménez, ¿verdad? Ese, qué bárbaro. Bueno, pues ahí está. Dios, ¿verdad?, muestra su gracia y decimos, su poder con aquellos que le temen. En primer lugar, una persona que es ayudada maravillosamente, ¿cómo se nota? ¿Cómo se ve? ¿Verdad? Si usted dice que Dios le está ayudando y le está ayudando maravillosamente, ¿cómo se supone que debe vernos la gente que nos rodea? Y eso es importante porque vamos a ver lo que dice la Biblia. La Biblia nos va a dar esa clase de, pues, señales, nos da esa clase de, pues, decimos, evidencias, ¿verdad? Cuando Dios me ayuda maravillosamente. Y es la única manera en que yo recibo ayuda de parte de Dios. Él no sabe hacer algo diferente. Cuando Él ayuda, ¿verdad?, siempre ayuda con todo. No nos deja a medias. ¿Se acuerdan ustedes? La Biblia dice que pues el Señor contó la parábola del buen samaritano. ¿Qué pasó con el buen samaritano cuando vio al hombre enfermo en el camino? Lo tomó, dice la Biblia, curó sus heridas, ¿verdad? Luego puso a ese hombre malo, ahí lastimado, que había sido asaltado, lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a un lugar seguro y pagó todo. Y le dejó dinero extra a la persona para que lo cuidara y le dio la promesa: si gastas más, ¿verdad?, yo voy a regresar. Y si hay algo que tú pagaste de más, yo, ¿verdad?, te lo pagaré. Eso es una ayuda maravillosa. Bárbaro que estaba ahí sufriendo, ¿verdad?, en el camino, y que sus compañeros, sus conocidos, ni quisieron darle ayuda, quizá porque lo conocían, ¿verdad? Pero no, a no lo vamos a ayudar. Está bien que sufra, ¿verdad? Ahí que se quede. No, pero gracias a Dios, porque siempre hay un buen samaritano, y hay uno nada más. Y el buen samaritano vino un día a tu vida y vino a mi vida y nos ayudó maravillosamente. Entonces recuerde bien lo que se nos va a decir, ¿verdad? La ayuda maravillosa. Ahora sí, vamos rápidamente aquí con los versículos 1 y el versículo 3. Versículos 1 y 3 dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Josías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Verso 3, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Bueno, aquí tenemos esta clase de información. Bien, cuando Dios me ayuda maravillosamente, ¿verdad? Y es como se menciona aquí. Miren,
el caso de ese hombre llamado Uzías, pues es algo muy especial, porque él tiene 16 años. Él es completamente, decimos, inexperto para gobernar. Él es también una persona inmadura. Y ahora, ¿verdad? De repente Dios lo pone con el respaldo de su pueblo como el rey de toda esta nación. Era necesaria la ayuda maravillosa de Dios para que pudiera funcionar. Cuando Dios ayuda maravillosamente, Él no, ¿verdad?, tiene problemas con la edad ni con la experiencia. Normalmente, pues nuestro mundo, nuestro sistema, para darle, decimos, pues autoridad, privilegios tan importantes a personas, pues se requiere, ¿verdad?, decimos, experiencia. Y para tener experiencia necesariamente tienes que, pues, tener edad. Así que los dos elementos que este mundo normalmente demanda, exige para poder darle a uno lugares de confianza, lugares, decimos, de dirección, pues no son. Cuando Dios ayuda maravillosamente, estas exigencias del mundo, ¿verdad?, Él no las toma en cuenta, porque tenemos el caso de Uzías, ¿verdad? Y dice allá que era de 16 años. Así que recuerda bien, cuando Dios ayuda maravillosamente, usted tal vez sea una persona que tal vez tenga más edad que Uzías, pero también es, pues decimos, inexperto o inexperta en varias cosas de la vida. Pero eso no es ningún problema para Dios. Dios no se limita a la edad, ni se limita a la experiencia humana. Él con su gracia, con su sabiduría, con su poder, ayuda maravillosamente. ¿Y sabe qué? Mire lo que dijo el versículo 3. ¿Cuántos años duró el reinado de Uzías? Parecía que no iba a terminar, ¿verdad? 52 años. Los que habían logrado, pues, tener un buen tiempo en el reinado, ¿verdad?, pues llegaron a 40 y hubo uno que tenía 42. Pero aquí tenemos a este hombre, ¿verdad?, reinando 52 años. Nosotros tenemos a un gobierno que tiene 6 y quisiéramos que ya, ¿verdad?, cambiaran. A ver si el que viene nos va a hacer mejores cosas en el país, ¿verdad?, y que funcione. Entonces, miren, hermanos, aquí tenemos esta realidad. Cuando Dios ayuda maravillosamente, Él no se limita a la edad ni a la experiencia. Dios siempre va a, ¿verdad?, superar toda esa clase de exigencias humanas. La palabra de Dios dice que este varón tenía lo que Dios estaba poniéndole para su ayuda, ¿verdad? Dice la Escritura ahí que, pues, vivió, ¿verdad?, respaldado por estos siervos de Dios. Aunque en ese capítulo no se nos menciona a Isaías, evidentemente, ¿verdad?, este hombre Uzías tenía la amistad y el apoyo de aquel gran profeta que ustedes y yo conocemos, ¿verdad?, al hermano Isaías. Pero aquí tenemos a otro en el versículo 5. Dice el versículo 5, y persistió en buscar a Dios en los días de ¿quién? Entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué dice el versículo? Él le prosperó, ¿verdad? Entonces tenemos en primer lugar que Uzías tiene un muy buen inicio, ¿verdad? Porque no descansa en su experiencia, no descansa en su edad, sino descansa en Dios. Y dice su versículo, y persistió.
¿verdad? Esta es una hermosa palabra que habla de, pues, una insistencia permanente. Insiste permanentemente. ¿Se acuerdan qué cosa dijo el Señor allá en Mateo capítulo 7? Que al que llama, se le abrirá. ¿Pero porque toca una vez? No, porque la primera vez que tocó y no le escucharon o no le abrieron, ¿verdad? Él no se, pues ya se, decimos, conformó. Dijo, ya toqué, no hay nadie. No, él vuelve a tocar. Y quizás, ¿verdad? En la segunda vez no hay respuesta. Vuelve otra vez a tocar. Y ahí se queda insistentemente. Entonces, recuerde bien, la palabra es una palabra, decimos, buena para usted y para mí. Porque ciertamente Dios dice que la ayuda maravillosa de Dios efectivamente está al alcance de ¿quiénes? De los que persisten, de los que tienen, decimos, esta clase de espíritu, ¿verdad? Insistente. Así es como Dios nos dice. ¿Cómo debes orar? ¿Cómo dice Pablo que debes orar? Sin cesar. ¿Y qué significa? ¿Verdad? Insistente. Jesucristo decía, deben orar, ¿verdad? Pero no, pues nada más pedir una vez. ¿Se acuerdan ustedes de la viuda que fue ante el rey? ¿Verdad? Y el rey le decía, ve mañana, te voy a hacer caso mañana, vamos a tratar con tu asunto mañana. Y al siguiente día, ahí estaba esta viuda, ¿verdad? Ella le decía, tengo mucho trabajo, por favor, ve mañana, ¿verdad? Y al otro día, ahí estaba la viuda, ¿verdad? ¿Y qué dijo este juez? Sí, hombre que no tenía ningún temor de Dios, voy a hacerle caso, porque esta mujer no se va a ir seguramente de aquí. Así que, ¿verdad? Sé una persona persistente. ¿Qué dice el dicho mexicano? Que el que persevera. Ay, ¿verdad? Bueno, qué bueno que se lo saben. Bueno, pues ese es el tipo de persona que deben conocer. Ahora recuerde bien, aquí tenemos nosotros que él se acercó a personas adecuadas, ¿verdad? Aprende a escuchar a aquellos hombres que Dios ha puesto, ¿verdad?, cerca de ti para instruirte en la palabra, para darte consejo, para amonestarte, ¿verdad?, en la Escritura. Y eso es importante. La ayuda de Dios viene, la ayuda de Dios está, pero es importante que tú la tomes. Si usted no toma la ayuda de Dios de manera correcta, ¿verdad?, de manera, decimos, pues bíblica, usted va a cometer muchos errores. Así que este varón tenía esta clase de, pues, experiencia. Y dice su versículo que cuando él siguió el consejo, que cuando él se mantuvo, ¿verdad?, escuchando la palabra, siguiendo el consejo de estos líderes, bueno, ¿verdad?, fue prosperado. Y me encanta lo que dice la Biblia. La segunda ocasión que dice que Dios le ayudó, ¿verdad?, tenía que ver con esa clase de ayuda maravillosa, porque miren, amados hermanos, la Biblia siempre nos habla de nuestros enemigos, que siempre vamos a tener en la vida enemigos, ¿verdad? Y estos enemigos a veces van a estar mucho más fuertes, mucho más amenazantes que otras ocasiones. Ahora, el papá de este rey había, ¿verdad?, batallado con estos enemigos y había sido vencido. Él no pudo, ¿verdad?, superar el poder, la astucia, la fuerza de estos enemigos. Pero ¿qué pasó con Uzías? Uzías, dice la Biblia, que hubo triunfo tras triunfo tras triunfo, ¿verdad? No había enemigo que pudiera resistir a la gracia, al poder que Dios le había dado a Uzías.
Y la Biblia dice ahí en el versículo 6, y salió y peleó contra los filisteos. ¿Y qué dice? Me encanta esa palabra. ¿Qué dice? Muy bien. Y luego añade, miren, y también dice, y el muro de Abnías, y luego el muro de Asdod. Y luego dice, edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos, ¿verdad? Cuando Dios te ayuda maravillosamente, ¿sabes qué? Yo creo que Usías decía, ¿verdad? No busquen las puertas que se están desbaratando ya. No, eso no funciona, ¿verdad? Yo quiero que busquen los muros más grandes, los muros más altos, los muros, ¿verdad? ¿Por qué? Evidentemente había aprendido don Usías que la manera de conquistar y conquistar de una vez para que no vuelvan otra vez a amenazar era quitándole toda su protección a los enemigos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijo Usías? Vamos a acabar los muros. ¿Se acuerdan del hombre llamado David? Y dice, con mi Dios yo asaltaré los muros, ¿verdad? Este hombre había aprendido que a Dios le encantan quitar esos muros, ¿verdad? Yo no sé cuántos muros te encuentres en la vida y ahora mismo, ¿verdad? Probablemente estés enfrentando un muro. Y estos muros se vuelven, ¿verdad? Como cantábamos hace un rato, como esa clase de velo tan denso, tan, impenetrable, y con el reto, ¿verdad? Y con la amenaza. Tenga cuidado, no pase este límite porque se muere, ¿verdad? Y bueno, esta es la situación. ¿Qué es lo que hace Usías? Me encanta lo que dice la Biblia. De ningún otro rey se nos menciona tanto, pero a él le encantaba ir y tirar muros, ¿verdad? Tirar muros. Yo no sé cuántos muros tengas tú en tu vida y con qué tipo de muros te enfrentas, pero ciertamente así sucede, ¿verdad? Tenemos nosotros necesidades que quizás sean necesidades no tan grandes, pero para nosotros las consideramos muros, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los espías? Allá en el capítulo 13 del libro de Números, cuando fueron enviados, ¿verdad? Una de las encomiendas eran observen las ciudades, si tienen muros, ¿verdad? Y si es fácil conquistarlos o no. Y cuando regresaron los 12 espías al pueblo de Israel que estaba esperando allá en el desierto, les dijeron, no vamos a poder, dijeron 10 de ellos, no vamos a lograrlo. Y dijeron, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué ustedes se ven tan impresionados? Porque ellos dijeron, no, es que tienen muros que llegan hasta el cielo, ¿verdad? Eran bien exagerados estos bárbaros, pero así parece con nosotros. Luego decimos, es que no me comprenden, es que no me entienden, ¿verdad? Nadie está experimentando, nadie jamás ha experimentado lo que yo, pobrecito de mí, ¿verdad? Y ahí nos estamos quejando. Mis muros, ¿verdad? Son tan gruesos, son tan grandes que llegan al cielo. ¿Qué dijo Dios? ¿Verdad? Bueno, ¿quién soy yo? ¿Acaso no puedo tirar esos muros? Y entonces, bueno, hubieron dos nada más que decían al pueblo, ¿qué les pasa? ¿Recuerdan ustedes ese gran mar y cómo lo abrió Dios? ¿Recuerdan a la gran nación de Egipto, tan poderosa, tan fuerte, con sus grandes ejércitos? ¿Y cómo le fue, verdad? Nuestra esclavitud era tan grande y tan enorme, imposible de poder superar. Pero Dios hizo el gran cambio. ¿Se acuerdan cómo conquistó Dios a Jericó? ¿Verdad? Derribando los muros. Así que mi hermano, anímate. Dios quiere ayudarte, ¿cómo dijimos? Maravillosamente.
maravillosamente, y eso es algo que necesitamos. Hay cosas que ciertamente nos impresionan de nuestros enemigos, nos impresionan, ¿verdad?, de las experiencias de la vida. Pero ten por cierto, al que está contigo es poderoso y no hay muro que se le pueda resistir. Ese da poder irresistible, tremendo. Bueno, tenemos nosotros a este varón, pero no solamente tiraba muros, pero levantó ciudades, ¿verdad? Él era un gran constructor, y así es como la Biblia nos habla a nosotros. Cuando Dios te ayuda maravillosamente, tú, ¿verdad?, no eres una persona pesimista, sino optimista, ¿verdad? No vas con tu espíritu pesimista a sentirte ya, ¿verdad?, derrotado antes de iniciar. ¿Y cuántas veces así sucede? Y Dios dice, no, yo estoy contigo para triunfar. Así que tenemos nosotros a este hombre, pues lleno de victoria, lleno de triunfos, porque Dios le ayudó maravillosamente. No había enemigos, ¿verdad? Después de estos que se mencionan en estos versículos, ya los demás dijeron, no, ni queremos luchar contra él. Mejor, ¿verdad?, le vamos a enviar presentes. Mejor le vamos a enviar algunos regalos y vamos a tratar de llegar a algún acuerdo con él, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice la Biblia. Así que, mis amados hermanos, ¿verdad?, Dios nos llama y Dios nos dice que cuando Él nos ayuda maravillosamente, usted y yo podemos disfrutar de esa clase de triunfos, ¿verdad? Triunfos que son, decimos, para honra de Dios. Y así es como los disfrutó el hombre llamado Uzías, sus grandes victorias. Y luego se dedicó, dijo, no, pues ¿para qué pelear, verdad? Nadie quiere pelear, ¿verdad? Todos ya respetan a Uzías, a su ejército. Era como en el tiempo de, pues, Salomón, que prefirieron calmar, ¿verdad? Era evidente la decimos, el poder militar que él tenía, que nadie quería molestarlo. Además, él era un hombre, como lo describe, amante, ¿verdad?, del trabajo. Él, ¿verdad?, llevó a, pues, todo Judá, a la nación de Judá, a ser la más fuerte del tiempo, ¿verdad?, en que él vivió. Y por 52 años, su pueblo, su nación, su familia llegó a ser tan próspera. La Biblia le llama el amigo de la agricultura. En el versículo 10 dice de esta manera, ¿verdad? Edificó, dice, bueno, el versículo 10, asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo mucho ganado, así en la Cepela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles. ¿Por qué? Era amigo de hay algunos que no son amigos de la agricultura, ¿verdad? Tienen que ser amigos de la agricultura. Y eso les llevará a disfrutar. Bueno, 3 cosas se mencionan acerca de este varón que es importante, ¿verdad? Número 1 es como, ¿verdad?, decíamos que él prefirió invertir su vida, su tiempo en prosperar a su pueblo, en engrandecer a su familia, y ocupó ese tiempo para dedicarlo a ellos. Y qué bendición cuando, ¿verdad?, la autoridad pone esa clase de empeño. Así pues, tenemos a Uzías teniendo, ¿verdad?, decimos, gran prosperidad. También dice la Escritura que este señor, ¿verdad?, pues llevó a su pueblo a ser famoso, y como ya lo mencionamos, dice que los demás pueblos ya no quisieron ofrecerle, ¿verdad?, ningún tipo de, pues, batalla. Ellos prefirieron, ¿verdad?, mantener sus buenas relaciones con Uzías, su autoridad, y el pueblo de
Israel. Recuerden bien, cuando Dios ayuda maravillosamente, dice Proverbios, que aún a los enemigos hace estar en paz con uno. ¡Qué bendición! ¿Verdad? Este hombre se ocupó, ¿verdad?, en engrandecer a su pueblo. Levantó ciudades, construyó muros para darle protección. El éxito de la prosperidad empieza con la seguridad. Cuando una persona se siente segura, ¿verdad?, puede desenvolverse de una forma más confiable, más, decimos, eficaz en las áreas donde se encuentra. Pero, ¿verdad?, debe haber esa clase de, ambiente de seguridad. Y eso es lo que nos enseña este pasaje. Cuando Dios ayuda maravillosamente, hace que cada uno de los creyentes pueda sentirse con esa seguridad, con esa, decimos, con ese ambiente de confianza, y por supuesto se va a desenvolver de una manera más libre, más eficaz, y va a lograr mejores cosas, tanto para él como para quien trabaja. Y eso es algo bueno. Pero no termina así la historia de Uzías. Qué triste, ¿verdad? Porque él tenía un enemigo, tenía un muro, tenía, decimos, una ciudad que no pudo conquistar. Y mire lo que dice su verso 16, por favor, ¿verdad? Y esto puede pasar contigo y conmigo. Es un enemigo del cual nosotros no debemos ignorar. Es una batalla que nosotros no podemos, decimos de manera opcional, hacerla a un lado. No hay manera, porque con ella tenemos que batallar todos los días, ¿verdad? Y no hay forma de poder superar esta batalla, este enemigo, conquistar esta ciudad, derribar estos muros, a menos que Dios nos ayude maravillosamente. Pero cuando nosotros decidimos no utilizar la ayuda de Dios y creemos que ya podemos, sin la ayuda de Dios, vencer, ¿verdad?, esta batalla, pues conquistar esta ciudad y derribar este muro, nosotros vamos a, ¿verdad?, sufrir, vamos a sufrir derrota, vamos a sufrir humillación, vamos a sufrir, ¿verdad?, decimos, la tristeza, la pena del juicio de Dios por haber abandonado. Lea, por favor, versículo 16, que dice: Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar el incienso en el altar del incienso. Muy bien, ¿verdad? ¿Qué dijo Uzías? Bueno, pues ya he tenido, ¿verdad?, grandes éxitos en todo. Y la Biblia nos va diciendo que el pueblo de, Judá, con todo y buenos predicadores que tenía, qué bendición ser, ¿verdad?, decimos, oidor de los mensajes de Isaías, de los mensajes de este hermano llamado Zacarías. Este no es el Zacarías que está al final de su Biblia, ¿verdad?, es otro. Y tener gran bendición y gran respaldo por estas personas que conocían la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Esto es algo con la que decimos nosotros podemos gozar. Pero si usted no obedece, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan del Señor Jesús? Después de haber escuchado el gran sermón de el monte, ¿verdad?, Él dice: los que han oído mis palabras y no las hacen, no las obedecen, pues es como si nunca las hubieran escuchado. Es más, por haberlas escuchado y no obedecerlas, mayor juicio, mayor castigo vendrá sobre ustedes. Y les llama, ¿verdad?, constructores que no son sabios, ¿verdad? Y actúan de manera, obstinada, de manera necia.
rebelde contra Dios, contra sus principios, contra sus consejos. Así que, amados hermanos, tenemos esta última parte de la vida de este gran hombre, ¿verdad? Y que pues él fracasó porque su última batalla o su batalla permanente, ¿verdad?, no fue ganada. Y eso es algo triste, ¿verdad? Tal vez se arrepintió, pero Dios no lo curó. Dios no permitió que regresara. Perdió todo, ¿verdad? ¿De qué servía una hermosa ciudad construida por él, ¿verdad?, por sus líderes, si él vivía en un rincón, fuera, ¿verdad? Porque fue excluido de todo. Qué terrible, hermano. Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 9, en el capítulo 9 dice Pablo, ¿verdad? Si hay algo que yo temo, es ser eliminado, ¿verdad? Ser eliminado. Yo que animé a otros, yo que oré por otros, yo que estuve con la palabra de Dios enseñando a otros, que termine siendo eliminado. Qué terrible, ¿verdad? Esto es algo tremendo. Entonces, ten miedo, ten temor delante de Dios, porque Él no juega. Él te dice, yo quiero darte gran ayuda, ¿verdad? Él te dice, yo quiero ayudarte maravillosamente. Pero si tú menosprecias mi ayuda, entonces vas a ver, ¿verdad?, realmente qué corazón tienes. Qué terrible es el corazón del hombre. Ese buen hombre llamado Uzías termina, ¿verdad?, aquí menospreciando a Dios, ¿verdad? Decía, ay, bueno, si unos adoran a Dios allá en la montaña y le ofrecen incienso, ¿verdad?, a Dios en la montaña, hará diferencia, habrá, ¿verdad? O sea, yo, ¿qué más, verdad? Miren, yo no voy a ir a la montaña, yo voy al templo, ¿verdad? Y ahí en el templo, yo voy a cambiar, ¿verdad?, el tiempo de culto, voy a cambiar el programa de cómo Dios, ¿verdad?, quiere que estudiemos la palabra, voy a cambiar y poner otras cosas. Eso está sucediendo mucho en las iglesias hoy en día. Hoy en día la gente disfruta mucho de la palabra cambio. Y están cambia toda clase de cosas en la iglesia, ¿verdad? Hay muchas iglesias que ya ni oran, hay iglesias que ya ni leen la Biblia, ni la memorizan, ni la disfrutan. Hay iglesias que cantan quién sabe qué tipo de canciones y poemas, completamente diferentes a lo que Dios nos enseña. Hay iglesias, ¿verdad?, que han cambiado, pensando que de esa manera están bien. Y no van a la Biblia viendo que hay patrones, que hay modelos que nos enseñan que no hay cambio, porque esto es lo que Dios ha dicho, y la ayuda maravillosa viene cuando yo, ¿verdad?, voy al molde, voy al patrón y disfruto de estos principios que no cambian. Si Dios ha sido bueno desde el pasado, ¿verdad? ¿Por qué? Ay. El hombre llamado Uzías se olvidó de que hubo un adorador falso desde el principio llamado Caín. Y su adoración fue equivocada. Y Dios no recibió esa adoración. Se olvidó de Coré y se olvidó de los hijos de Rubén, que construyeron sus propios incensarios. Y ellos intentaron ir y entrar en el tabernáculo de Dios y cambiar. Dijeron, nosotros somos mejores que Aarón, somos mejores que Moisés, es más, hablamos mejor que él, ¿verdad? Podemos nosotros ser los líderes de Israel, podemos darle más esperanza, podemos darle más distracción, podemos enseñarles mejor. ¿Verdad? Moisés dijo, Aarón y yo no buscamos este lugar. Dios nos los dio. Así que no sean rebeldes ante Dios. Y si Dios quiere que ustedes sean líderes, ¡qué bueno! Es lo que más necesitamos en la iglesia, líderes. Pero que haya, ¿verdad?, ese llamado genuino
y que se dé evidencia de ese llamado, que es importante. Amados hermanos, ¿verdad? ¿Qué pasó con él? Se le olvidó, ¿verdad? Del primer rey de Israel llamado Saúl, ¿verdad? Él también ofreció sacrificio a Dios que fue inaceptable. Y Samuel le tuvo que decir: locamente has actuado, locamente has hecho, y ahora Dios te ha eliminado, ¿verdad? Has quedado eliminado. Otro tomará tu lugar en el reino. Qué triste. Amados hermanos, sigue la carrera de manera correcta. Sé como Pablo, este devocional de este día, ¿verdad? Hermoso devocional. Y bueno, nos asegura esto, ¿verdad? ¿Qué decía Pablo? ¿Verdad? Por lo demás, me está reservada una corona. ¿Por qué? Porque yo peleé la buena batalla y Dios me dio ayuda maravillosamente y ganamos. Dios ganó y yo disfruto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque corrí la carrera y llegué a la meta y fui ayudado maravillosamente, ¿verdad? Y Dios ganó y yo disfruto, ¿verdad? ¿Y qué con la fe? He guardado la fe, pero no yo, sino que la ayuda maravillosa de Dios me ha venido para que yo pudiera mantener, ¿verdad? Decimos, este espíritu de guardar la fe. Así que, amados hermanos, en esta mañana, que no caigamos en el error de Uzías, ¿verdad? Vivió leproso el resto de sus días y dice la Biblia que hasta su muerte, ¿verdad? Terrible, porque quedó excluido. Ten cuidado, hermano, ¿verdad? Disfruta de los patrones de Dios, disfruta de los principios de Dios y no intentes cambiarlo. Jesucristo, cuando vino, ¿se acuerdan ustedes de Mateo 5? ¿Qué dijo? Yo no he venido para cambiar la ley, ¿verdad? Sino para cumplirla, para obedecerla, ¿verdad? Qué hermoso testimonio, espíritu de nuestro amado Señor, ¿verdad? Disfrutando. ¿Qué fue el problema de Uzías? ¿Qué cosa fue lo que no pudo vencer, lo que no pudo conquistar? Su corazón obstinado, su corazón soberbio, su corazón rebelde, la autoexaltación que vino para su ruina. Así dice su versículo. Y Dios lo dejó, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso que no le correspondía. Él era rey, él podía traer sus sacrificios y sus ofrendas y honrar a su Dios, ¿verdad? Pero había personas que Dios ya había llamado y había instruido, había capacitado para poder entrar al lugar santo y ofrecer incienso. El incienso, hermanos, es para ti y para mí, ¿verdad? Es tipo del Espíritu Santo y es también, ¿verdad?, una realidad en cuanto a tus oraciones, en cuanto a tus alabanzas, a tu espíritu de adoración. Eso es importante, que tu espíritu de adoración no cambie. Y, ¿verdad?, tú debes ser un adorador como el Señor enseñó, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y cuando tú adoras a Dios en espíritu y en verdad, respetas lo que Dios ya estableció y sigues de manera gozosa, de manera satisfecha, de manera, decimos, alegre, esta realidad. Así que recuerda bien, hermano, hermana, ¿verdad?, esta amonestación del Señor, pero estas cosas hermosas también. La Escritura nos dice que mientras fue ayudado maravillosamente por Dios, eran triunfos tras triunfos, victoria tras victoria, prosperidad tras prosperidad. Ese es el Dios de la Biblia, que quiere bendecirte, que quiere engrandecerte. Dios, ¿verdad?,
es el que hace todo por ti, ayudándote maravillosamente. Espero, hermanos, que el Señor hable a sus vidas, a sus corazones, y ustedes y yo podamos continuar hasta el final con esa clase de, pues, conciencia, espíritu, ¿verdad? Caminando, disfrutando del Señor y haciendo su hermosa voluntad. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y que disfruten de la ayuda maravillosa de Dios. Para eso es. Disfruten de la ayuda maravillosa de Dios. Pónganse de pie, vamos a orar.